Hola, feliz tarde noche para todos ustedes, que el Señor les bendiga. Por acá les habla su hermana Lady Campos y me alegro muchísimo del día de hoy poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Hace unos días me di cuenta que cuando estaba iniciando mis oraciones iba directamente a pedirle al Señor. Me he dado cuenta que nuestro comportamiento, o por lo menos acá en mi casa, el comportamiento o el control, las horas de ir a dormir y levantarnos han cambiado muchísimo. De igual manera, la hora de desayunar, almorzar y cenar. Me había acostumbrado solamente a llegar a hablar con el Señor y ir directamente a pedir. Señor, te pido por mis hermanos que están pasando por dificultades, por tal persona, por X persona. Te pido por que esta situación que estamos viviendo ahora pase rápido, y tantas preocupaciones, y entre un inconveniente y otro, o problemitas y otro, había basado más mi oración en la parte de pedir. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre las actitudes al momento de orar. Así que este es el momento perfecto de que, si aún no has compartido este mensaje o esta transmisión, puedas compartirlos con todos tus amigos y familiares, para que ellos también puedan aprender las actitudes correctas al momento de hablar con el Señor y quizás cambiar su manera de pensar con respecto a alguna decisión que Él ya haya tomado. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo número 11. Y dice así: En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese de la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días, que eran 3, 15 años. ¡Wow! Increíble. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Vamos a ver cuáles fueron las actitudes de Ezequías y qué fue en verdad lo que movió el corazón de Dios para que él cambiara de manera de pensar. Para poder hablar de esto, vamos a conocer primero todas las actitudes. En muchas oraciones que nosotros realizamos, la mayoría de las veces no aplicamos todas estas actitudes. Pero el día de hoy te voy a explicar cuáles son, para que nosotros podamos utilizarlas y saber de qué manera podemos hacer una oración más efectiva. Vamos a hablar de una actitud que es muy importante y siempre se ha hablado de que debe estar al principio de una oración. Esta actitud principal es la actitud de adoración y alabanza. Nosotros debemos saber que a nuestro Padre Celestial le gusta que su pueblo le adore y que le adore en espíritu y en verdad. Esta primera actitud es una actitud que debe permanecer en todos nosotros, independientemente si cantamos bien o no, que no debemos mezclar la adoración y la alabanza solamente con los adoradores de la iglesia o los que cantan bien. Todos debemos tener esta misma actitud de adoración y alabanza. Vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice así: Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario
escuche bien, es necesario que todos adoremos y alabemos a nuestro Padre al momento que llegamos a hablar con Él o en cualquier momento del día. Esa es la primera actitud que debemos tener, una actitud de alabanza y adoración que está respaldada por este versículo en el libro de San Juan, capítulo 4, versos 23 y 24. Ahora vamos a ver la segunda actitud, y esta actitud es nada más y nada menos que la obediencia. ¿No les ha pasado a ustedes que alguna vez alguna persona ha venido y le ha pedido un consejo y usted le da el consejo y usted piensa que el consejo que usted le dio es un consejo bueno, pero a la final la persona termina haciendo lo que estaba pensando hacer al principio? No hizo caso del consejo que usted le dio. ¿Le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Diga un amén si esto le ha pasado. Entonces, de igual manera pasa con nosotros cuando nos acercamos a hablar con el Señor. Cuando nosotros vamos a hablar con el Señor, estamos compartiendo con Él todo lo que está aconteciendo en nuestra vida y muchas veces llegamos al momento de pedirles consejos. ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo en este momento, Señor? Dime qué debo hacer. Y la actitud que nosotros debemos de tener al momento de orar y pedir confirmación, consejo, revelación de alguna palabra o algo que el Señor quiera hablarnos, debemos tener una actitud de obediencia. Y vamos a leer el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, para ver qué dice el Señor en su palabra. Y dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis, me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aleluya. Vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9. Y dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta palabra del Señor, amados hermanos, nos enseña que nosotros debemos confiar en Él plenamente, que cuando vamos a pedirle al Señor, ponemos en la mesa nuestros planes y los mostramos a Él. Y si el Señor piensa o dice o hace al revés de nuestros planes, quiere decir que el plan que el Señor tiene es mejor que el plan que nosotros tenemos. Y aquí podemos ver que debemos aplicar la actitud de la obediencia, la actitud de la aceptación de lo que Dios dice en su palabra. Puede ser que duela, que no te guste la decisión del Señor, pero créeme, confiadamente te lo puedo decir, a través de la palabra del Señor, lo que han dicho estos versículos es que la voluntad de Él es mejor y Él sabe lo que es mejor para ti, incluso mejor que nosotros mismos. Y la siguiente actitud de la que vamos a hablar es la justicia. Y para eso vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Aleluya. Qué grandiosa palabra. Debemos ser justos de la misma manera que nosotros queremos ser tratados. Debemos tratar a otros y de la misma manera que nos gustaría que el Señor obrara con nosotros, de esa misma manera debemos orar al Señor para que trate con otras personas. Y ahí aplicamos la actitud de justicia. Al Señor le agrada muchísimo esa actitud. Y las siguientes actitudes de las que vamos a hablar es la constancia, el compromiso y la responsabilidad. Y para eso vamos a leer el libro de Mateo capítulo 4, versículo 4, que dice así en el nombre del Señor. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Aleluya. El Señor sabe y quiere que nosotros lo sepamos, que debemos tener esta actitud de dependencia hacia Él, de dependencia a su palabra, de dependencia a la comunicación, a la oración, que debemos ser constantes, que la misma manera que tenemos y sentimos ese peso de responsabilidad de levantarnos cada día, hacer el desayuno, el almuerzo y la cena, debemos sentir la misma responsabilidad al momento de nosotros poder orar, clamar por otra persona, leer la palabra, alimentar a nuestro espíritu. Podemos ver que el mismo Ezequías le había dicho al Señor que él había sido íntegro y también que había sido honesto por todo ese tiempo. Ezequías no le reclamó al Señor, simplemente le dijo: acuérdate, Señor, que te he sido fiel. Fíjese, Ezequías había sido constante en su comunicación con el Señor, había sido un rey que había alabado al Señor y él había agradado delante de la presencia de Dios. Y esa actitud de Ezequías hizo que el Señor pensara y se moviera. Y el Señor alargó la vida del rey Ezequías. Entonces, estas actitudes de compromiso, de responsabilidad y de fidelidad al Señor en todo tiempo nos va a ayudar muchísimo al momento de pedir al Señor algo o también en cada oración que nosotros realicemos. Y vamos a hablar de la fe. Aleluya. Vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y dice así: pero sin fe es imposible agradar. Sin fe es imposible caerle bien a Dios. Aleluya. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. Una actitud súper importante. Debemos creer. Amados hermanos, nuestra vida como cristianos depende 100% de la fe. Es momento el día de hoy que aumentes tu fe y que creas que el Señor va a hacer cosas grandes. Vamos a aumentar esa fe al momento de orar, al momento de pedirle algo al Señor, al momento de orar por otra persona, al momento de clamar por un enfermo, al momento de clamar que esta situación pase. Vamos a hacerlo con fe. Vamos a hacerlo confiados de que el Señor tiene el control de todo y que Él lo va a hacer. Aleluya. Y pueden cosas grandes acontecer y ser movida la mano de Dios en otra dirección. Y esta siguiente actitud es el perdón. Actitud de perdón. Vamos a leer el libro de Mateos, capítulo 6, versículos 14 y 15, que dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Nosotros sabemos que al momento de hablar con el Señor, debemos tener o ser honestos. El Señor nos conoce y Él te redarguye en tu corazón y te dice: hey, hay algo aquí que debes arreglar primero. Y es muy importante que te acerques al Señor con un corazón limpio, que nos acerquemos a Él de la manera correcta, porque de eso depende que Él pueda reaccionar de otra manera o pueda derramar bendiciones de manera más inmediata. Recordemos que un corazón contristo y humillado, el Señor nunca lo desprecia. Aleluya. Y nosotros debemos mantener esa actitud de perdón. Vamos a perdonar. Entonces vamos con la siguiente actitud al momento de hablar con el Señor para tener una oración más efectiva. Y esta es la última entre las que yo tengo aquí. Si usted conoce alguna otra actitud que nosotros debemos tener al momento de hablar con el Señor, por favor, compártala con nosotros en este momento. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Ok. Bueno, vamos a ver la última. Y la última es agradecimiento. Nada le agrada más al Señor que nosotros
estemos agradecidos cuando las cosas van bien y cuando las cosas no van tan bien o no van como queremos. El Señor está mirando nuestra actitud. En todo tiempo y en todo momento debemos ser agradecidos. Sea Dios glorificado por todo y en todo. Para esta actitud vamos a leer el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Al Señor le agrada, es su voluntad. Él quiere que le demos gracias en todo momento. En los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos de abundancia, en los momentos de escasez, en los momentos de salud, en los momentos de enfermedad. El Señor quiere, a Él le agrada un pueblo agradecido. Le agrada que le den gracias. Una actitud de agradecimiento debemos practicarla siempre, sobre todo en estos momentos, amados hermanos. Darle gracias al Señor por todo. Parece mentira, pero muchas veces, en vez de orar por un problema o en vez de lamentarnos por un problema, darle gracias al Señor por el problema puede ser la solución de esa situación. Puede hacer que todo cambie de un momento a otro. Comenzar a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, porque algo voy a aprender de esta situación. Gracias, Señor, porque alguna lección tú nos estás dando a nosotros y también al mundo entero. Aleluya. Debemos tratar, y yo soy ese tipo de persona. Trato muchísimo y estoy tratando de aprender cada día de ver las cosas positivas y no las cosas negativas. Y seguimos dándole gracias al Señor porque todo lo que acontece, amado hermano, es su voluntad. Amados hermanos, estas son las actitudes que nosotros debemos tener siempre en mente. Debemos recordarlas al momento que vamos a orar con el Señor. Muchos de nosotros probablemente nos preguntamos o decimos, Dios no nos escucha. Sí te está escuchando. No permitas que el enemigo ponga esa duda. Fíjate que cuando Ezequías oró, habló, dice la palabra del Señor que él volteó su rostro y lloró amargamente. Y lo único que le dijo al Señor, acuérdate que te he sido fiel, que he sido íntegro. Dice la palabra del Señor que Isaías no había salido ni siquiera al patio y el Señor había escuchado la oración de Ezequías y le dijo a Isaías, regrésate. Debemos tener mucho cuidado lo que hablamos al Señor porque Él lo escucha todo. Aleluya. Él escucha todo y Él mira nuestras actitudes. Si estamos orando con sinceridad, si lo estamos haciendo con rencor, si nos estamos quejando mucho de las situaciones, también el Señor mira todas nuestras actitudes. Ahora te invito a que hagamos una oración para que el Señor nos llene de todas esas actitudes de las que nosotros no tenemos. Si hay alguna que hemos nombrado o que no hemos nombrado, pero que tú sepas que te está haciendo falta, vamos a orar por ellas y que el Señor nos dé esas buenas actitudes para seguir adelante. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te alabo, mi Rey, y bendigo tu santo nombre. Dios mío, en este momento te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por cada persona que está en su hogar en este momento escuchando esta palabra. Señor amado, yo te pido, mi Dios, por cada uno de nosotros. Señor, tú conoces nuestro corazón, tú conoces lo que sentimos, tú lo sabes, mi Dios. Padre, tú sabes qué necesitamos, tú sabes lo que tenemos y lo que no tenemos. Mi Dios amado, yo te pido en este momento, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú llenes nuestros corazones, Señor, con actitudes que sean agradables a ti, con actitudes, Padre de la gloria, que sean las actitudes correctas al momento de hablar contigo, al momento de relacionarnos con otras personas también. Llena nuestra vida de actitudes correctas, Padre, y te pido, Señor, que saques de nuestra vida
ahora mismo en el nombre de Jesús toda actitud incorrecta, toda actitud de odio, de rencor, de pleitos, de contienda, en el nombre de Jesús la echamos fuera por el poder de tu palabra, Señor, y declaro actitudes de paz, de gozo, de alegría, actitud de humildad, actitud, Señor, de agradecimiento. Llévate todo espíritu quejón, llévate todo espíritu de quejadera, de mala crianza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y danos un espíritu agradecido, Padre, por el poder de tu palabra. Mis hermanos y yo estamos pidiendo, Señor, que tú llenes nuestra vida, Señor, de actitudes positivas, actitudes correctas, actitudes de las cuales habla tu palabra, Señor, y que quites toda actitud mala, toda actitud que perturba nuestras vidas por el poder de tu palabra, Señor. Cúbrenos con tu sangre bendita y divina, mi Dios. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos pronto en el nombre del Señor. Hasta la próxima.